luna llena, luna llena. Bueno, miren mi pelotita, miren mi pelotita. Esto significa que vamos a conversar largo y tendido en este cuatriboleado con un invitado muy especial y un tema sumamente interesante. El doctor Celedonio Jiménez está con nosotros, doctor en Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros es un placer que esté con nosotros. Y para mí también, porque creo que es un tema sumamente interesante que expresa, yo digo, una inquietud humana fundamental y en ese sentido pues me siento muy contento de estar con ustedes. Hay algo que me llamó la atención, doctor. Inmediatamente terminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuestra principal atleta ahora a nivel mundial, que es Marilady Paulino, una estrella de los 400 metros lisos, salió en defensa en sus redes sociales de otra compañera atleta que también ganó medalla de oro, y ella salió en defensa de esta otra joven porque empezaron a escribir cosas en las redes sociales, de que negra, que ese apellido no es dominicano, todo esto disparate, porque yo soy de lo que creo que el ser humano es universal. Tal vez estoy equivocado, pero yo entiendo que los seres humanos deben... Ahí está un fragmento de ese mensaje. Exacto. Sí. Y cabe destacar que el tema de la noche de hoy en este cuatriboleado es xenofobia o racismo en RD. ¿Existe o no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay racismo, aunque lo quieran negar. Creo que digo, salvando la cultura y la historia, porque hemos vivido episodios históricamente desastrosos, humanamente intolerables por el racismo o hacia el racismo. Y la época en la que nosotros nos hemos desarrollado en estas décadas hemos sentido más. Por lo menos nosotros que tenemos ahora una apertura a la opinión o a tener el acercamiento a que las personas se expresen más abiertamente y todo el mundo tener acceso a esto, uno lo nota más. En un país como el nuestro, caribeño, con tantas influencias de razas. Donde no debería de existir. Por favor, donde nosotros somos una mezcla impresionante de tantas cosas y sobre todo que compartimos una isla con una raza muy poderosa también, que es Haití. Entonces yo creo que en el pleno siglo donde nos encontramos, yo creo que deberíamos estar mejorando esos aspectos. Claro, yo pienso que se trata de un problema, como decía, de corte humano. El problema del racismo es un delito internacional. Sí. El asumir posturas racistas. Pero bueno, voy a tratar de recoger todas las interesantes inquietudes que ustedes me han lanzado en la pelota. Sí. En primer lugar, sobre la xenofobia. La xenofobia es el rechazo a lo extranjero. Pero en República Dominicana yo pienso que no hay rechazo a lo extranjero, salvo el caso de los haitianos. Producto del racismo. Claro que sí. Pero entonces sí, disculpe doctor, sí. Entonces sí podemos decir que existe una xenofobia selectiva. Sí. Selectiva, específicamente respecto a los haitianos, hermanos de la isla, la parte occidental de la isla. Lo que expresaba Carlos del caso de la atleta que ganó oro en salto alto, apellido Sunyu. Sí. Bueno, aquí hablan de que no es un apellido criollo, pero nos ponemos a ver aquí en la República Dominicana muchas personas con roles políticos elevadísimos, con apellidos que nada tienen que ver con la República Dominicana y son dominicanos, hay que reconocerlos como dominicanos. Entonces es una obvia expresión del prejuicio racial que se da en la sociedad dominicana, que se da en parte de los dominicanos, porque no son todos los dominicanos, pero una parte importante.
expresión del prejuicio racial con respecto a los haitianos. El prejuicio racial yo lo veo como una expresión de rechazo, una expresión de trato desigual a los demás, y en este caso a los haitianos. Eso de la Sanju, creo que es el apellido de ella, que ganó oro en salto alto, es una manifestación de esas actitudes, del conjunto de actitudes discriminatorias que hay con respecto a los haitianos en la República Dominicana. Hay expresiones que parecen muy graciosas, como el asunto de la camiona, que es una expresión de esa... Que antes de iniciar el segmento, yo le estaba comentando de forma jocosa que en ninguno de esos camiones de migración hemos visto otros extranjeros que no sean haitianos. Exactamente. O sea, están diseñados o designados como que todo el que se monta ahí necesariamente tiene que ser haitiano. Pero entonces la migración es para todos. O sea, el cumplir la ley migratoria es para todos. Hay un elemento que tú señalabas, Germán, que también quiero referir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan serio el problema ahora? Bueno, a nivel mundial, el fenómeno de la inmigración es un asunto serio. Usted me había invitado, pero yo no tuve la oportunidad de venir porque estaba fuera del país, estaba en Italia. Y justamente en Italia observamos el fenómeno como se da en toda Europa, y en Asia y en el mundo, se da el fenómeno de la inmigración. Entonces, en República Dominicana ha crecido la inmigración haitiana de una manera considerable, pero no solo haitiana, también de muchos países de Centroamérica, de Suramérica, y eso no ocasiona la roncha que ocasiona la inmigración haitiana. Al contrario, lo que usted me manifestaba al principio, de que nosotros los dominicanos somos muy afables, muy abiertos con los demás extranjeros, pero cuando se toca el tema haitiano hay un freno. Ahí hay un freno. Y es un problema que tiene sus raíces históricas. Ahí era donde quería preguntarle. Las confrontaciones de la guerra de independencia, los problemas fronterizos que han habido, los tratados y todos esos problemas, la matanza de Trujillo, de haitianos. Exacto, sí. Y claro está, el fenómeno yo tengo que reconocer que es un fenómeno de doble vía, porque también de parte de muchos haitianos hay una animadversión con respecto a los dominicanos. Pero Sin entonces, embargo, fenómeno propiciado, impulsado por las élites de cada uno de esos dos países, que se han beneficiado de esas situaciones. Pero yo no encasillaría entonces esa situación como racismo, porque es algo que, como usted dice, históricamente se viene arrastrando desde hace muchos años. Entonces, no podemos hablar ahí de que eso es un asunto de racismo. Eso ya es otro escenario. Bueno, yo preferiría hablar de prejuicios raciales, pero me reflexiono sobre el término, porque en el fondo y en la base del prejuicio racial también hay una suerte de racismo. Es decir que, claro está, el fenómeno está condicionado, determinado, empujado por muchos factores. Por ejemplo, en nuestro país, los grandes historiadores tradicionales, clásicos, empujaban al estudiante a creer que en nuestra identidad el elemento único y fundamental era el hispánico. Y no, el elemento africano también. Hay estudios que establecen como un 49% del elemento negro está en el ADN de los dominicanos. Hay estudios que han hecho universidades. Entonces, ¿cómo plantearnos una postura de prohispánica exclusivamente, aunque yo reconozca la importancia de lo hispánico en nuestra religión, en nuestro idioma y otros aspectos? Pero eso no quiere decir que neguemos, que rechacemos, que ocultemos el elemento africano en nuestra identidad. Yo he notado, perdónenme compañero,
Ahora recuerdo, la mayoría de antropólogos nunca les ha gustado ese asunto de la diferenciación. Incluso las personas, los asiáticos que tienen los ojos rasgados, como se dice. Ni siquiera esa diferencia los antropólogos la asimilan. Entonces ponen el ejemplo de los jugadores de baloncesto, por ejemplo en la NBA, ¿verdad? Vamos a poner que es la liga principal del mundo. No, que los blancos no pueden saltar, los blancos no tienen habilidad. Ajá, dicen los antropólogos. ¿Y cómo es posible entonces que de la parte oriental de Europa estén llegando tantos jugadores brillantes, blancos, ¿verdad? Por ejemplo, Nikola Jokic, que ha ganado ya el jugador más valioso en la NBA en los últimos años. O sea, no hay ninguna diferenciación entre los seres humanos, no importa del color que sean, amarillo, rojo, blanco, porque eso es, y recuerdo ahora el discurso de Martin Luther King, que él soñaba con que algún día sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por sus actos, por su carácter, por sus acciones, exactamente. Correcto. Por eso es que se cuestiona el concepto raza. El concepto raza está en ascuas. Los antropólogos, muchos estudiosos sociales, entienden que es un concepto que no refleja realmente la realidad que se ha querido vender, en el sentido de que la humanidad, la especie humana está dividida en razas y que esas razas están determinadas genéticamente. Y eso se cuestiona. Se dice, no, hay una serie de características que son comunes al ser humano, que no la va a tener el blanco por allá, el mongol por allá, el de Australia por allá. No. Tienen características comunes del ser humano. Y entonces surge el concepto de etnia, que tiene que ver más con el problema de factores históricos, factores linguales, factores psicológicos, factores culturales, y que parece corresponderse más con la realidad, porque es tal como ustedes señalaban. O sea, decimos que el blanco no tiene tal característica, pero no la tiene en tales y cuales circunstancias, pero en tal contexto geográfico o cultural, adquiere esa característica. Lo mismo con respecto al negro. Sí, así es. Doctor, vamos a hacer una pausa para ver qué comenta la gente en la calle. Vamos a ver qué comenta sobre este tema las personas en la calle. Adelante. Mucha gente hay. Ocasionalmente se funciona, pero no en todas las personas. No entiendo por qué, porque si somos humanos no hay por qué ver ese odio. Hay personas que no quieren saber de los negros. Hay gente que son así de nacimiento, que no quieren saber del otro y de los otros. Eso, hasta de la familia hay gente que no quieren saber. Eso son cuestiones personales ya. Humanamente todos somos creados por Dios. Doctor, ahí está algunas de las opiniones de la gente en la calle. ¿A qué se debe esta cultura nuestra, ese comportamiento nuestro? ¿Y qué le espera a nuestra sociedad de seguir este camino? ¿Y cómo podemos cómo se puede ir remediando esta convicción, esta visión? Nosotros mismos, que culturalmente lo hemos visto y sabemos que personas negras insultan al otro negro. O sea, es algo que escapa, es como que pero no se puede controlar. Perdón la interrupción, estamos en el 2023 y aún sucede aquí específicamente que una persona de afro va a entrar a un restaurante y no la dejan entrar. No la dejan entrar. Y ha sucedido y es Claro. hasta ilógico y hasta ridículo. Ridículo. Exactamente. Yo pienso que son expresiones de un atraso nacional, de un atraso social. Yo creo que la raíz del problema está en que se nos ha educado en una visión en que se prioriza lo blanco, se prioriza lo hispano y se nos ha querido hacer creer que esas son las únicas
pata, él es la única pata de la mesa, cuando la mesa tiene otras patas. Correcto. Entonces, eso del antihaitianismo, hay quienes sostienen eso en realidad es una expresión de una postura antinegra, o sea, un problema no solo contra el haitiano, sino que se ve contra el haitiano porque evidentemente la gran mayoría de los nacionales haitianos son de color negro, pero lo que hay en el fondo, sostienen algunos, es esa postura de rechazo a lo negro. Siempre recuerdo en mi vida una beisbolista, un episodio de Ricardo Carti en una discusión en medio de un vuelo, en el avión, que le dice a Hank Aaron, en una discusión, mira, maldito negro. Ricardo Carti, los dos negros, sí. Los dos negros. Entonces, realmente se nos ha formado en esa postura antinegra. ¿Usted cree, soñando y haciendo una hipótesis de acuerdo al comportamiento del dominicano, y dividiendo un poco, separando un poco los problemas políticos o sociales que tenga nuestra vecina isla Haití, si tuviéramos compartiendo esa isla con otra raza, ¿usted cree que el comportamiento del dominicano hacia nuestros vecinos fuera diferente? Habría conflicto, porque casi todos los países que tienen frontera hay conflicto. Es verdad, Argentina y Chile, Colombia, Venezuela. Sí, pero no serían de igual dimensión, de igual naturaleza. No sería con esa discriminación racial tan latente. Tan marcada y como dice el doctor con el ejemplo del avión, lo que acabo de comentar, generalmente cuando... O sea, la persona que le ha prohibido la entrada a otra en un restaurante, en una discoteca, también es de tez oscura. Sí. Servirle al patrón, que suele ser blanco. Yo creo que en definitiva esto es uno de los tantos temas que nosotros como sociedad debemos de poner atención, como muchos otros, y yo creo que parte también para un poquito soñar con que eso se enderece. Parte del hogar, de la crianza que demos, de que a nuestros hijos le enseñemos que todos somos iguales, de que no debe existir ninguna diferencia y que las escuelas también pongan de su parte en ese sentido. Y revisar lo que cada uno tiene en su corazón, porque mira cómo en lugar de enaltecer y felicitar al atleta que puso la bandera de República Dominicana en alto, estamos señalando y apuntando otro tipo de cosas. Exacto. Bueno. Yo pienso que lo decía al inicio del programa, ustedes han establecido como uno de los temas de agenda una problemática que hay que reconocer que está latente en lo más profundo de las entrañas del pueblo dominicano. Aquí hay racismo, aquí hay discriminación, aquí hay prejuicio racial. Y no hacemos nada, todo lo contrario, mucho daño con ocultar esa realidad. Esa realidad hay que enfrentarla y corregirla, porque repito, es una expresión de inhumanidad y una expresión de delito Y internacional. ese racismo, doctor, puede provenir de fuera, porque por ejemplo, ahora recuerdo una de las primeras películas importantes del cine norteamericano mudo, que es El nacimiento de una nación. Imaginémonos, eso aparece en la película, que los negros ya tienen el derecho a ser elegidos. Entonces son diputados. Yo quiero que usted vea cómo los presentan, ya diputados. El escritorio está aquí, el negro con un pote romo en la mano, un supuesto legislador negro ya, con los dos pies subidos en el escritorio. O sea, una manera de mostrarlo, de tirar su imagen por el suelo. Y yo siempre, aunque hay que marcar en la historia algunos acontecimientos, a mí siempre me ha hecho ruido cómo remarcan a veces el primer negro en hacer esto, la primera negra en esto. Horrible. El primer presidente negro. O sea, esas cosas, eso es racismo. Claro. Sí, claro. Eso es racismo. Claro. El que se le ponga la rayita, el que se le ponga en mayúscula esos datos, por más, para mí es
a mí no me hace ninguna diferencia. Así es. Porque es un ser humano, Claro, así es. con las mismas capacidades, con el mismo profesionalismo para llegar a cualquier cargo o cualquier logro. Entonces, desde ahí la historia está marcada con el racismo. Así es. No, y evidentemente es un tema del que podríamos estar hablando Sí, durante horas, pero el tiempo en televisión vale oro, así que nosotros simplemente le agradecemos por su presencia, por toda la información que nos brindó. Esta es su casa Gracias, muchas gracias. y nosotros cerramos este cuatriboleado y vamos a un breve despegue, pero ya regresamos. Luna llena.